Pues el verdadero, el gran viaje de mi vida empieza en el momento en que soy consciente de que todo lo que tiene que ver con la sociedad de masas, con la sociedad moderna y con aquellos axiomas sobre los que se asienta esta sociedad, pues me causan una gran frustración, una... y entonces yo empiezo a ver la posibilidad de encontrar alternativas para vivir de una forma más afín a lo que yo siento, a mi diario. Entonces entro un poco en el mundo de la caballería y empiezo a leer a Yukio Mishima y todo eso, e incluso llego a fantasear con la posibilidad de asaltar el Parlamento o el gobierno español y, pues como Mishima, ¿no? Morir en el intento, morir como un héroe y llamar la atención sobre el tema de cómo esta sociedad estaba, digamos, construida en base a la razón y no al corazón, ¿no? Y de cómo habíamos llegado precisamente pues, a un mundo tan destructor y tan depredador. Pero bueno, afortunadamente se me cruzaron los sufis y desde Islam y desde su vía mística, el sufismo, me di cuenta de que realmente lo importante no es tanto intentar cambiar el mundo, sino aprender a cambiar tú mismo realmente, ¿no? Entrar en una lucha contigo mismo que sea capaz de mostrar un reflejo de lo divino, de lo sagrado, para caminar hacia una sociedad donde prime pues, la justicia social, donde prime la belleza, el gusto por la poesía, por la danza, por la música, por la cultura, pero siempre vinculado a un profundo mensaje espiritual. Se me ha preguntado muchas veces, ¿no? Sobre si todo esto es algo que esté vigente todavía, ¿no? Y yo pues realmente es que la respuesta es fácil. La tradición, la vía mística es algo universal, es algo atemporal, es algo eterno. Pero yo diría más, es que en estos momentos en que nuestra sociedad camina hacia la autodestrucción acelerada, el mensaje de los grandes místicos, de los profetas, de los hombres y de las mujeres sabias de todas las épocas es más necesario que nunca. Y también me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué es eso de sufismo? ¿Cómo se puede describir esta vía mística del Islam, ¿no? Y realmente esto es muy difícil, podríamos estar horas, días, semanas, años hablando de esto, ¿no? Pero hay una definición que a mí me gusta mucho, de Anne-Marie Schimmel, que nos la recordó recientemente Khadija Ouriasi en nuestro documental Sufisma Barcelona, que dice algo así como que el sufismo es tener paz y luz en el corazón a pesar de las tribulaciones y del caos exterior que pueda haber. Así que este gran viaje de mi vida empezó yendo para Suicida y acabó en una vía mística tradicional, en la búsqueda de la belleza, de la divinidad, de la compasión, de la paz y también, insisto, de la justicia social.
El mundo de Al-Ándalus siempre me ha fascinado mucho. He encontrado en él un motivo de inspiración para mi vida, para tener una vida más acorde a, como decía, a mis sentimientos y a mi forma de ver las cosas. Mm, en lo musical he estudiado con Wafid Jibril, con Amin Chachú, he estudiado también con Eduardo Paniagua, he aprendido mucho también de Zaina Pafailal. mm, y también he estudiado mucho la historia y he visto que en muchas ocasiones l- la versión de la historia que nos han dado no corresponde a la realidad. Y también he visto, yendo a actuar por ahí, he tocado en Polonia, en Alemania, en Marruecos, en Argelia, en Turquía, en Egipto, en muchos sitios. He visto que el mundo de Al-Ándalus suscita un gran interés porque, como decía, eh, se ve en la actualidad o se puede ver como una fuente de inspiración para un mundo nuevo en el que las diferentes tradiciones y las diferentes culturas conviven entre sí, en paz y armonía, y para un futuro que tendremos que construir porque el mundo es cada vez más confuso, más caótico, se van a producir grandes migraciones, entonces habrá que tener paz, serenidad y fuentes de inspiración para crear ese mundo nuevo. Mm, Recientemente estuvimos actuando en la Universidad de Potsdam en un congreso en el que precisamente especialistas de todo el mundo llegaron al congreso para sentar las bases teóricas de cómo podría ser una sociedad futura en el que todo el mundo conviviera en paz. Y la fuente de inspiración era, como digo, Al-Ándalus. A mí realmente el mundo de Al-Ándalus, yo siempre digo que bebo de fuentes antiguas en lo musical y en lo espiritual y en lo social, y llámalo como quieras, pero realmente mi mirada está puesta más bien en el presente y no solamente en el presente, también en el futuro, porque lo que nos enseñaron los grandes místicos como Ibn Arabi, Ibn Masarra y tantos otros, ¿no? Y hombres y mujeres de una gran espiritualidad de Al-Ándalus, em, no es algo para los museos, no es algo con el que recrearnos con una visión nostálgica, sino que verdaderamente es un mensaje para esta sociedad que se está hundiendo poco a poco y que está al borde de una gran crisis ecológica, energética, económica, social y también mental, familiar, psicológica, ¿no? Cada, cada día hay más suicidios, más gente con depresión, todo tipo de enfermedades de la civilización, ¿no? Y tenemos que inspirarnos en el mundo antiguo, no para copiarlo exactamente, sino para sacar todo aquello que realmente era válido y que era inspirador para, como decía, pues construir una sociedad donde la paz, la belleza, la compasión estén a la orden del día y no como ocurre en la actualidad, donde, como he dicho, pues vamos camino de la destrucción, bueno, de la autodestrucción, ¿no? El mundo moderno se está matando a sí mismo y además morirá matando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. En el año 2012, José López le propuso a Pedro Burruezo hacer una película sobre sus 3 vidas. Al año siguiente, en el 2013, empezaron el rodaje, se hizo el rodaje de la película Las 3 vidas de Pedro Burruezo. Y en el 2014 se estrenó la película en toda España. De esto hace ya casi 10 años y el mundo ha cambiado considerablemente. Hemos vivido una pandemia que nos ha dejado estragos económicos, físicos y sobre todo psicológicos. Además, estamos siendo testigos de cómo el planeta está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y esto no se va a poder solucionar hasta que todos los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo para implantar unas soluciones óptimas para ello. Así que José y Pedro creen que tienen nuevas historias que contar. El amante canta en soledad, la llama da la oración del faller del alba. Sabe que pronto llegará la mañana con su luz, con su luz, con su luz, con luz. El amante baila en soledad, la gran danza del amor, del amor, del amor, del amor. Sueña con un beso de unión de la luna y del sol, y del sol, y del sol, y del sol. En el momento en que me doy cuenta de que la sociedad de masas, la sociedad moderna, la sociedad tecnocientífica, tan racional, tan materialista, tiene
poco que ver con todo aquello a lo que yo aspiro, uno de los caminos que emprendo es el de la ecología y concretamente el de la ecología profunda. Mi gran maestro en este aspecto fue Edward Goldsmith, pero he tenido otros como Jerry Mander o Vandana Shiva, José Bové y bueno, y aquí también en Cataluña y en España pues hay grandes maestros de la ecología profunda como Joaquín Araujo, por ejemplo, Josep María Mayarac y otros, ¿no? Y otras. Uno de los pecados en los que ha caído el ecologismo actual es que intenta combatir a la sociedad tecnocientífica y a la sociedad destructora con un lenguaje y con una mirada muy similar a la que tiene esa misma sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí es imposible encontrar alternativas que sean viables y que además sean capaces de transformar la sociedad y los corazones de las personas para que tengan nuevos hábitos de vida que sean completamente sostenibles y armónicos con el mundo natural, ¿no? El escritor Paul Kingsnorth ha publicado recientemente una trilogía y el último libro se llama Alexandria y ha estado en Barcelona dando algunas conferencias y él también ha dicho algo que todos los otros pensadores que he citado antes pues vienen diciendo desde hace tiempo, y es que el ecologismo moderno no encontrará soluciones viables porque ha olvidado lo sagrado, porque ha olvidado lo divino, porque se expresa en un lenguaje materialista y ha descartado la faceta espiritual del ser humano. Yo cuando empecé a introducirme en el mundo de la ecología moderna, de la ecología profunda, de la ecología contemplativa, me di cuenta de que teníamos que volver a ver la naturaleza, como decía Vandana Shiva, como algo sagrado, como un espejo de lo divino, como un libro abierto de todo aquello que es completamente visible y al mismo tiempo está completamente velado, ¿no? Y empecé a ver el mundo con esos otros ojos, con los ojos de un poeta, con los ojos de un niño o con los ojos de un místico o de una mujer mística, y entonces la naturaleza realmente es capaz de revelar ciertos aspectos de la vida que nunca podremos llegar a conocer ni a comprender mientras la observemos queriendo obtener de ella solo recursos hídricos, recursos madereros, recursos alimentarios, energéticos, lo que sea. No, la naturaleza es muchísimo más y hay que aprender a volver a verla en silencio, de una forma contemplativa, y como digo, entonces es un libro que nos puede enseñar muchísimas cosas y que tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestra alma. Pues efectivamente yo en los años 80 tenía un grupo que se llamaba Claustrofobia con otros compañeros y compañeras, y éramos un grupo pues de músicas de vanguardia al principio, más pop que la mayoría de los grupos de vanguardia, pero al mismo tiempo más vanguardistas que la mayoría de los grupos de pop, ¿no? Pero el grupo fue evolucionando sus músicas, nos empezamos a acercar a las músicas de raíz, diferentes músicas de raíz,
y eso también me ayudó a ver, a tener contacto con otras cosmovisiones, con otras formas de ver el mundo, ¿no? Y, y bueno, en los últimos años se ha hablado mucho de todo el tema de la contracultura y todo eso. Y la verdad es que yo, en el camino, vi con claridad que realmente la contracultura, el rock and roll, todo eso, las drogas, no había sido algo tan revolucionario como la mayoría de la gente sigue pensando, de una forma yo creo que un tanto ingenua, sino que había sido verdaderamente, de una forma consciente o no, una, ¿cómo diría? Una especie de punta de lanza del sistema, ¿no? Del sistema para instaurar en la sociedad una cultura planetaria, globalizada, con una serie de valores muy claros que tenían como principal objetivo destruir las sociedades tradicionales que todavía existían en el mundo, e instaurar un único modo de consumo y de ciertos productos como la Coca-Cola, el Colgate y otros de la sociedad de masas, ¿no? Así que salí de ese mundo que no lo acababa de ver claro. Me parece que era realmente más cómplice que otra cosa del sistema global que ahora mismo se ha instaurado, y realmente empecé a trabajar en unas coordenadas distintas, y ahora mismo yo creo que los autores y autoras en el campo de lo musical que están haciendo cosas más interesantes, más profundas, más indómitas, más rebeldes, son artistas vinculados a la tradición, sea cual fuere. Por ejemplo, en el campo de la cristiandad, Arvo Pärt es un autor indiscutible que está haciendo una música extraordinariamente profunda y reveladora. En el campo del Islam, por ejemplo, tenemos a Umar Faruk y a muchísimos otros autores y músicos que están haciendo una música que es capaz de iluminar los corazones. Y en otras músicas y en otras culturas está pasando lo mismo, ¿no? Y sin embargo, lo que era la contracultura y que nos tenía que traer la libertad y bueno, y la revolución y todo eso, realmente no ha llegado muy lejos. Y yo creo que es porque ya nació de una manera equivocada, y acabó siendo más cómplice del sistema que algo dispuesto a combatirlo. La desacralización de la vida está teniendo unas consecuencias nefastas, tanto en lo físico como, digamos, en lo psicológico, ¿no? Esa desacralización se manifiesta en todos los ámbitos, pero hay tres que para mí son especialmente destructores. Por un lado, todo lo que respecta a la alimentación, ¿no? En cualquier sociedad tradicional, en los tiempos antiguos, el alimento era algo sagrado. El alimento, el agua, lo que comíamos, lo que bebíamos, teníamos siempre una actitud de agradecimiento, ¿no? Y esa pérdida del agradecimiento con respecto al alimento ha conllevado que ahora mismo nuestra alimentación sea una alimentación completamente saturada de productos químicos, súper nocivos, alimentos completamente insalubres y en fin, un desastre alimentario que conlleva también la pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no?
Otro de los ámbitos en los que se manifiesta esta nocividad, ¿no? Esta distorsión de las ideas tradicionales es en el ámbito artístico, ¿no? En el ámbito de la creatividad. En un mundo tradicional apegado a una noción, digamos, sagrada de la existencia, el artista o la artista eran personas que eran como patriarcas, como matriarcas, como ejemplos para la sociedad. Tenían virtudes, tenían luz, eran un ejemplo a seguir. Su propia vida era también su obra de arte. Sin embargo, en la sociedad moderna, y hay casos en este aspecto emblemáticos, parece que cuanto más, podríamos decir, se aleja, digamos, el artista de aquello que sería virtuoso, de aquello que sería luminoso, pues como que más éxito tiene, ¿no? Especialmente en lo que son las artes modernas. En fin, yo esto lo veo como un desastre más de la sociedad moderna. Pero donde más se manifiesta, ¿no? Donde más todo esto se palpa, el hecho de que se puede tocar el cielo o el infierno es en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. En las sociedades tradicionales, fueran como fueran las familias, de una manera o de otra, digamos que la actividad sexual estaba canalizada de una manera que satisfacía no solamente el ámbito de lo físico, sino también el ámbito de lo afectivo y el ámbito de lo emocional, de lo espiritual, de la descendencia también y tal. Pero en el mundo moderno esto ha sido completamente destruido y hemos asistido a un escenario en el que el porno está por todas partes, la prostitución no deja de crecer, los clientes de la prostitución son cada vez más jóvenes y bueno, son manifestaciones o síntomas, ¿no?, de que algo no funciona bien, y es precisamente por esa desacralización de los ámbitos de la vida que, como digo, pues se manifiestan de forma muy compulsiva y vehemente en el ámbito alimentario, en el ámbito artístico y en el ámbito sexual, creando un sinfín de consecuencias negativas. O sea, Pedro, su evolución hacia lo que es la cultura árabe le viene de haber profundizado, creo yo, con todos mis respetos, le viene de su profundización en la música flamenca. O sea, él empezó él era el crítico de ABC, creo, si no estoy... Bueno, a él no le gusta la palabra crítico. Bueno, cronista. Cronista. Es que unas crónicas además muy chulas de conciertos. Sí, recuerdo perfectamente que él, pues, nosotros cuando hacíamos actividades flamencas le llamábamos a él, y si venía, pues hacía la crónica, y de ahí él empieza a profundizar en el flamenco a partir, sobre todo, de lo que él considera que es el núcleo y la esencia del flamenco, que es la gitanería, la evolución de Pedro hacia la cuestión árabe, hacia la cuestión de la trascendencia, de la conciencia, de esa búsqueda del alma, de la belleza, de la verdad. Yo creo que él llega a través del flamenco, pero evidentemente luego él ya el flamenco es una herramienta que él usa como otras herramientas, y entonces por eso monta todos los grupos que monta y las ideas que ha llevado a cabo y los discos que ha grabado, las giras, etcétera. Siempre ha ido con músicos distintos, pero buscando esa parte africana, oriental, africana, que es tan interesante. Y luego hay una cuestión
yo creo que es que cuando él está en el escenario se transforma. Claro, porque él cuando está en el escenario, esa melena y cómo mueve la cara, es la pasión. O sea, creo que él lo que es un apasionado de la vida, un apasionado de lo que son las relaciones humanas, de la amistad, y entonces él se lanza en el escenario y no se corta, no se reprime para nada. Entonces, lo importante yo creo que es, de todos estos proyectos que ha liderado, es la expresión. La expresión y es la intención y la actitud conforme él afronta con sus compañeros y compañeras de las distintas formaciones que ha estado, cómo la afronta. La afronta desde esa intuición, esa pasión y ese arrebato al que tú has nombrado, José, que le hace ser magnético, ¿no? Eso es lo que es. Porque el arte, al fin y al cabo, sí, es esa manera, esa actitud, esa expresión artística. Una cosa es ser intérprete. Una cosa es ser intérprete para mí, ¿eh? Solo esto lo digo que nadie se enfade. Otra cosa es ser artista. La espiritualidad, que yo la entiendo como la ética alternativa, por ejemplo, digamos que es otra manera de esta espiritualidad, es decir, la espiritualidad en mi caso es luchar por la igualdad, es luchar por la libertad, es luchar por la solidaridad. Eso no deja de ser otra manera de espiritualidad, ¿eh? Claro, yo soy ateo y me rodeo de esa espiritualidad. Bueno, bien, yo también, yo soy ateo, gracias a Dios, y me rodeo de esa espiritualidad, que es otra espiritualidad, no deja de ser, digamos, la fraternidad humana, la fraternidad de los hombres y mujeres del mundo, digamos, esa fraternidad, y por tanto el intentar que todos estemos en las mejores condiciones posibles, que no haya unas desigualdades que lleven a gente que se muera de hambre y a gente que, digamos, les salga la comida por las orejas. Es decir, que es que eso es en la espiritualidad, como la entiendo yo, él también de otras formas lo plasma en la música, recogiendo esa tradición musical, digamos, árabe, fundamentalmente, pero árabe, claro, el al-Ándalus también forma parte durante muchos siglos de la península ibérica, por tanto, no son las dos riberas, en el fondo. Bueno, es que a Pedro lo que le interesa es la cultura. Ahí está el elemento clave, es decir, es realmente un artista que realmente se cree lo que hace, y además lo hace desde la cultura en mayúsculas. Es decir, su trabajo es inmenso como músico, aparte de su trabajo como activista, digamos, ecológico, ya es de todo conocido. Luces y sombras de la música medieval en España. Bueno, primero un poco hacer una reflexión sobre lo que es la música medieval. Fundamentalmente es una música documentada de la época amplia que es la Edad Media. Es decir, es diferente a la música tradicional, diferente a la música incluso de transmisión oral, que de alguna manera hay que fiarse de ese canal de transmisión que nos ha llegado boca a boca o boca a oído. Sí, lo que entendemos por música medieval es aquella que corresponde a los documentos medievales, es decir, los códices, los libros antiguos que contienen milagrosamente este legado que nos ha llegado, porque se ha perdido muchísimo con las guerras, con los incendios, porque está en el soporte papel, pergamino, etc. Con lo cual, interpretar esa música tiene este juego que significa a meterte en la historia y intentar revivir, y que la música sea actual y hecha en el momento, como es toda música que no está grabada, pues pero sobre ese espíritu
en la que fue compuesta. Bueno, pues con Pedro Burruezo fue una alegría encontrarnos a través de un amigo común, el laudista sudanés nacionalizado español hace ya muchísimos años, Walfir Seygeldin. Y no ha sido difícil unir dos aspectos, que es uno, la música de autor, pero con corazón, de Pedro en la actualidad, donde son obras suyas, pero que realmente están muy inspiradas en fuentes antiguas. Se inspira de una manera libre en melodías antiguas, melodías de la historia, ya sean sefardíes, sufís o medievales, para hacer unos cantos, le digo, quieren ser con corazón, y yo creo que lo logra, porque Pedro tiene una manera de cantar, aparte de afinar bien, una comunicación muy expresiva en el escenario. Esto hay gente que no le gusta porque quiere como ser neutro, pero si está de alguna manera actuando, aunque sea con veracidad, o sobreactuando, si es que es solo como teatro, pues a veces puede encontrar un rechazo. En mi caso, ha habido un equilibrio entre lo que son las músicas históricas narradas y explicadas de una manera serena, que es mi manera habitual de que le llegue a la gente lo que le quiera llegar, lo que pueda recoger, o la manera más expresiva, más con actuación, con sobreactuación, con expresividad, que también Pedro tiene de donde procede, es decir, del mundo de los años 70, 80, donde es otro tipo de expresión, otro tipo de vestuario, otro tipo de gesticulación, donde el rostro en un solo de guitarra puede tener la libertad de manifestar la emoción y el dolor. No solo digo en el mundo del rock and roll y del pop, sino también en el mundo de la tradición, el flamenco, es decir, se encogen y estiran cuando expresan su manera de cantar y tocar. Eso es una virtud de Pedro. Y luego aprendemos unos de otros, es decir, siempre los conciertos son concentrados, son siempre generosos, es decir, que se entrega lo mejor que tiene cada uno, y eso también Pedro lo hace y lo manifiesta con su propio ser, no solamente con la música. Con lo cual, pues, es una alegría. Cada uno tiene un camino, pero esta confluencia ha sido, yo creo que fértil y profunda. ¿Qué sensación te genera la música de Pedro Burruezo? La sensación que a mí me despierta la música de Pedro Burruezo es la de una voluntad expresiva que busca el enraizamiento con una tradición ya no solo musical, sino también, yo diría, una tradición que podríamos poner dentro del ámbito de la espiritualidad. Es decir, es un fenómeno para mí muy sorprendente, porque, como bien sabemos, sus inicios en el grupo Claustrofobia iban por unos derroteros muy distintos, y por tanto, pues se ve como en las cosas que realiza actualmente, pues ha habido un proceso de transformación interior que yo creo que tiene mucho que ver con su conversión, tanto pues a toda la causa sufí, a toda la cuestión del Islam, etcétera, etcétera. Yo diría que en sus textos, sobre todo, hay una cuestión que es que están vividos. No son unos textos pensados como para que el público lo reciba como una cosa interesante, sino que sus textos salen de las entrañas. Pues sí, la muerte es el gran tabú de Occidente. No es el único, pero sí es uno de los más poderosos, ¿no? Me preguntan a veces, ¿no?, ¿qué es para ti la muerte? Bueno, la muerte no es lo que nos han vendido desde las instituciones y las ideologías materialistas. La muerte posiblemente es un cambio de energía, es un cambio de otro tramo en el viaje, pero desde luego no es algo que aquí nos morimos y ya está, y aquí se acaba todo. En todo caso, esa idea no deja de ser una creencia, como podría ser la creencia de que hay un más allá, o hay un paraíso, o hay un infierno, o hay una reencarnación, o lo que sea, pero
la ideología dominante en este momento en todo el planeta, no solo en Occidente, sino en todo el planeta, no deja de ser una creencia más. Y la muerte es un gran tabú porque sustenta la ideología materialista de que todo tiene que ser visible, todo tiene que ser medible, todo tiene que estar contabilizado y yo diría más, todo tiene que estar cosificado. En Occidente no nos enseñan a morir. Nacimos mal, con la cesárea, con la oxitocina artificial, y morimos ahora mismo peor. Morimos dopados, drogados, sin conciencia de ese gran paso que estamos a punto de dar. Y para colmo, el proceso es completamente insostenible y luego las empresas funerarias, que tienen un monopolio, hacen con nosotros lo que queremos. Lo que quieren, perdón. Otro desastre más de la sociedad moderna. Para la gente del mundo espiritual y para un sufí, morir es simplemente un cambio. Pero lo importante no es morir cuando llega la muerte física, sino, como dice una tradición, es que para vivir con una libertad absoluta, para vivir en absoluta plenitud, para vivir estando presente todo el día, hay que morir antes de morir. Es decir, que hay que morir a todo aquello que nos aleja de la verdad, pues el egoísmo, el orgullo, la vanidad, en fin, todas las miserias humanas. Cuando mueres a todas ellas, entonces es posible que empiezas a vivir con una absoluta conciencia, ¿no? Para los grandes místicos y mujeres místicas del sufismo y del islam en general y de todas las tradiciones, la muerte era esperada como las nupcias con el amado, como la noche de bodas con el amado, con el encuentro con la persona, con el encuentro con el ser amado, en este caso con la divinidad. La religión es una forma de religar el sujeto con su realidad más inmediata. Cuando digo la realidad más inmediata, es decir, que es consciente de formar parte de una comunidad social, que es consciente que forma parte también, pues, de un ecosistema, y aquí yo creo que en el caso de Pedro es evidente, toda su gran conciencia, yo no diría incluso ni ecológica, diría ecosófica, es decir, que ha hecho una filosofía. Y por tanto yo creo que la religión es una forma precisamente de encontrar este punto de religar, de reunir, de reunificar, en el fondo de buscar la unidad que debe ser este mar en el cual llegamos al final del trayecto. Yo creo que la muerte es un fantasma de la imaginación. Es decir, la muerte, cuando decimos la muerte, claro, solo la podemos entender en la muerte de los otros, pero no en la muerte propia, porque muy posiblemente no haya tal muerte. Lo que haya era posiblemente un cambio de dimensión ontológica, de dimensión del ser. Y yo creo que esta temática, todo que todavía es un tabú, yo creo que una de las grandes cuestiones que de alguna forma ya nos está demostrando la ciencia y la medicina más de vanguardia, es que tal muerte no existe. Y que yo creo que en unas generaciones la muerte se entenderá de una forma muy distinta. Esto igual es más un ideal, un anhelo, que no quizás como estamos viendo, porque yo creo que precisamente hay quien dice que no es el gran tabú. Yo creo que es el gran tabú que hay actualmente en la muerte, porque no se habla de ella. Y como si no, el hecho de no solo eso, sino que se tapa, se oculta. El sistema educativo actual lo que hace es que lo tapa, lo oculta, se vive en un mundo chachipiruli feliz y adelante. Sí, bueno, en esto ha hecho mucho daño las películas norteamericanas del happy end. No hay happy end. Siempre al final de una relación pues hay la muerte de una pareja,
evidentemente perderemos los padres, perderemos los hermanos, perderemos abuelos, y por tanto lo hemos de entender en otra dimensión. Claro, es una tragedia cuando uno piensa que es el final de todo, pero ahora ya no es una cuestión incluso pues de fe, yo diría incluso de que tenemos ya seriosos elementos como para pensar de que no es este fin, y esto ya lo está poniendo sobre la mesa, pues tanto, pues yo que sé, la cosmología, la física cuántica, la misma medicina, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, aquí hay primero una cosa. La primera es de que cuando se olvida la dimensión espiritual, todo se basa más en la dimensión material. Y evidentemente el apogeo del materialismo, pues este sistema neoliberal en el cual vendría a ser algo así de como compro, luego existo. A partir de aquí, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que incluso la realidad de la muerte sirve como negocio. Y cuando digo negocio es prepárate si tienes una muerte próxima, que has de preparar un presupuesto, y especialmente en nuestro país. En todo, ¿qué es? Es la conversión de todos los aspectos de nuestra vida constantemente en productos que compramos, vendemos, y nos ha llevado pues a un lugar para algunos de no retorno, pero yo creo que sí que hay un punto de retorno, que es de alguna manera el que hace Pedro Burruezo. ¿Qué nos está expresando con su música? Pues que hay toda esta dimensión espiritual, toda esta tradición anterior a la llegada de su propia creación, y que nos lleva pues a una cuestión muy interesante, que es de darnos cuenta que como la originalidad no es igual a innovación. La originalidad tiene que ver con el regreso hacia el origen. Se dice que la muerte es el gran tabú de Occidente, o uno de los grandes tabúes de Occidente. ¿Qué opinas, Miguel Fernando? Estoy de acuerdo contigo que es uno, no el gran. Hay muchos tabús. El sexo creo que también en Occidente es un tabú, pero claro, sexo y muerte tienen mucho que ver, porque todos sabemos que el sexo es una forma de morir y que la muerte es una forma de vivir. A ver, para mí la muerte no es más que un tránsito más de los muchos que hay en la vida. La vida es un viaje, es un tránsito, y yo creo que hay que aceptarlo como es. Lo que pasa es que, claro, cuando se muere una persona que entendemos que se muere muy joven, es decir, que tiene un camino largo en su vida y se muere pues con 30 años o se muere con 70, ahora que, digamos, la vida se ha alargado más, estamos viendo pues personas que mueren ya entre los 90 y los 100, incluso personas que pasan de los 100, en todos los países y en todas las sociedades, no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Quizá en Oriente, en los países orientales, haya quizá más personas mayores de edad, ¿no? de esos 90 y pico de años. Yo considero que la muerte en el fondo es una liberación de los problemas, de las obsesiones y de la naturaleza humana. En el fondo no es más que un tránsito. Lo que pasa es que tenemos que entender, y eso es lo que la cultura occidental, que no sé si es por religión, si es por ideologías, si es por normativas, si es por, no sé, por comodidad, porque a veces la comodidad también nos condiciona, se intenta, no digo ocultar, pero se intenta dejarla de lado, ¿no? Es un gran tabú el tabú de la muerte. Sí, nos enseñan a disfrutar, nos enseñan a pasarla bien, ¿no? A consumir. Estamos en una sociedad de consumo, de valores tendentes a superficiales, lo exterior, y nos enseñan a contactar con la luz interior, con la sabiduría interior que todos llevamos, ¿no? Entonces, una parte de conectar con esa sabiduría interior es aceptar que estamos aquí pues de paso, totalmente. La muerte es una liberación de lo cotidiano, puesto que una vez que ya nos despegamos del cuerpo físico, como si fuera un caramelo envuelto, que sacamos el envoltorio y el caramelo sale, ¿no? Pues eso sería el alma o el espíritu que sale. Pero eso es verdad, pero sí que creo que también hay que valorar el día a día como un regalo increíble que tenemos, ¿no? Que es el regalo de vivir. Entonces no es ni tenerle miedo a la muerte, ni querer morirse para alejarse de lo cotidiano, sino ese equilibrio de decir, mientras estoy aquí estoy viviendo, y cuando me tenga que ir o cuando me vaya, pues me iré, ¿no? No, como no idealizar ni una cosa ni la otra. Y ahí el buen equilibrio para mí. Ahora mismo son muchas las encrucijadas a las que se enfrenta la humanidad. Por un lado, el calentamiento global.
por otro lado, la sexta extinción, que ya está en marcha. Por otro lado, la pandemia de cáncer que nos asuela. Prácticamente no hay ni una familia en la que no haya alguna persona que esté padeciendo cáncer. Y los expertos nos dicen que de aquí a muy poco, 2 de cada 3 personas padecerán cáncer a lo largo de su vida. En fin, la polución nuclear, la polución química, son prácticamente incontables los problemas a los que nos enfrentamos. Y todos ellos tienen un mismo origen. Es la victoria de la razón sobre el corazón y, por otro lado, el endiosamiento del ser humano y la aniquilación de la responsabilidad y de la ética en el mundo, y especialmente también en el mundo de la empresa y en el mundo de la ciencia, ¿no? El ser humano actual es un ser humano que se ha deificado a sí mismo y se cree con derecho a cualquier cosa. Ante todo ello, la respuesta es, o al menos la mía, es no querer ser cómplice de este tipo de ideologías que están corrompiendo el mundo y las sociedades humanas, y intentar vivir lo más al margen posible del sistema, al menos de aquellas ideas sobre las que se asienta el sistema de la modernidad, ¿no? Claro, estamos viviendo aquí, aquí tenemos nuestras familias, aquí tenemos nuestros amigos, no somos, desde el punto de vista del sufismo, no somos monjes que vayamos a estar aislados en una cueva, sino que aquí es donde está la batalla, en este mundo de caos y de destrucción en el que estamos viviendo. Pero eso sí, intentando no ser cómplices de él. En este sentido, mi opinión es que la música puede hacer una gran tarea, por un lado, porque revela mundos a los que la mayoría de las personas no están acostumbrados o acostumbradas a reflexionar. Y por otro lado, porque vamos a vivir tiempos muy difíciles, ¿no? Todos esos problemas de los que he estado hablando ya se están viviendo, la distopía no es algo futuro, está aquí, ha llegado para quedarse. Entonces, los artistas y las artistas creo que van a tener un papel fundamental a la hora de ser capaces de crear músicas, poesía, imágenes que sean capaces de llevar a los corazones y a las almas un poco de paz y un poco de luz en un mundo que está, como ya he dicho, en total destrucción, y que va a hacer que la miseria y la desesperanza se cebe más todavía en grandes partes de la población. Bueno, yo no solo toco música, digamos, islámica o andalusí o sufí, o bueno, llámale como quieras, ¿no? Yo toco también muchas músicas y compongo músicas que tienen perfumes de cristiandad. También hay espectáculos en los que participamos en los que tocamos música sefardí y, en fin, música trovadoresca, en fin. Somos capaces de hacer muchas cosas distintas entre sí, ¿no? Pero todas ellas tienen en común que son músicas que van directamente dirigidas a los corazones, no tanto a la parte física o a la parte material, ¿no? Sino que tienen un mensaje profundamente espiritual y su objetivo es la emoción.
llevo toda la vida escuchando músicas emocionantes, ¿no? El flamenco siempre me ha influenciado mucho, ¿no? Las músicas árabes también, la música andalusí, las músicas de los qawwales también, el blues y otras músicas. Todas estas músicas tienen en común que no han sido compuestas, no han sido creadas como un mero entretenimiento para satisfacer al público de la sociedad de masas o para despistar a la gente en este mundo tan caótico como el actual, sino todo lo contrario. Son músicas que tanto en su versión más alegre como en su versión más dramática siempre están redirigiendo el corazón hacia la quinta esencia, ¿no? Hacia lo esencial, hacia lo primordial, ¿no? Esta es la música que me interesa, esta es la música por la que yo doy mi vida, esta es la música que yo quiero transmitir al público de una forma o de otra. Claro que somos artistas, no somos gurús, no somos sacerdotes, ni maestros, somos artistas. Pero es que curiosamente en el mundo actual los grandes maestros y las grandes maestras viven como en la clandestinidad. El mundo moderno es un mundo en el que solo tienen voz los charlatanes, los mentirosos, los que representan al fraude en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera el artista puede llegar a ser como una excepción, puede tener voz en el mundo de hoy, por su capacidad para agradar a los públicos, pero sin representar las ideas del mundo de hoy, ¿no? Entonces, como dijo el cineasta gallego Oliver Lache, de alguna manera sí que es verdad que a algunos artistas, hombres y mujeres del mundo actual, les ha tocado el papel, digamos, de estar llamando a lo sagrado en un mundo que vive en una frialdad absoluta, ¿no? Ahora mismo de ese calor de lo sagrado, de ese fuego primordial, solo quedan unas pequeñitas ascuas, ¿no? Y bueno, le ha tocado el papel, como digo, a algunos artistas de mantenerlas encendidas en un mundo completamente congelado, pero es un papel muy bonito y muy gratificante, y aunque no estemos haciéndonos millonarios con ello, y aunque no, porque es que tampoco se trata de eso, ni se trata de recibir los reconocimientos, no, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de lenguajes prácticamente invisibles, sutiles, pero que el que quiere saber, pues sabe. ¿Qué fue lo que te inspiró para escribir este libro? Es un libro que vino a mí en la vida. O sea, yo he sido la afortunada de ser el receptáculo de la obra completa del místico Ibn Masarra de Córdoba, que fue el iniciador del pensamiento andalusí. Y pues llegó a mis manos, una aventura muy bonita, con muchísimos vaivenes, y apareció en mis manos y apareció en mi horizonte vital, y empleé pues unos 10 años, 12 de mi vida a ir desgranando cada una de esas pues sentencias, frases, pensamientos, ideas que estaban en la obra de Ibn Masarra de Córdoba, y que no había sido hasta entonces traducida, ni siquiera hecha una edición seria crítica en árabe. Había un egipcio, pero no una edición crítica. Entonces, esa labor, esa aventura de investigación, de ir creciendo
con los manuscritos, ir haciendo el primer hijo, el esencial para mí, que es el texto en árabe, esa edición en árabe. Y a partir de ahí, hacer de intérprete, ¿no? Hacer de traductora, que es otra gran responsabilidad. Y es muy curioso porque este manuscrito, fijaos, estuvo mucho tiempo bajo otro nombre por una cuestión de transcribir mal, en vez de poner el seudónimo de Ibn Masarra, que es Al-Jabali, en árabe. Hay otro autor que además es muy prolífico, que es Al-Jili. Y entonces la diferencia solo son un punto o dos, de la ya o de la ba. Entonces estaba la Chesterfield en Dublín guardado como una obra de Al-Jili. Con lo cual, claro, complicado averiguar que estaba la obra de Ibn Masarra. Y creo que, no sé, creo que emplear años, horas de tu vida en un autor así, para mí ha sido, no sé, como mi carrera espiritual también, académica y espiritual, porque tiene un lenguaje tan sintético, tan esotérico, todo es pura interpretación simbólica, explica el universo, explica el ser humano, explica todo lo que uno puede llegar a imaginar de realidad y misterio a través de la interpretación simbólica de las letras. Y no de cualquier letra, sino de las letras luminosas o enigmáticas con las que empiezan ciertas azoras coránicas. Tú y mi compadre Pedro Burruezo representáis dos caras de una misma moneda, en el sentido de que ambos divulgáis secretos de Al-Ándalus, tú desde la erudición académica y él desde la música y la cultura popular. Fíjate, yo a Pedro Burruezo lo veo, es artesano también inmerso en el misterio, artesano del ser y artesano de los signos y un gran intérprete en el sentido metafísico, hermenéutico, simbólico, pero también de la proximidad y que emana interpretación y es capaz de comunicarla. Creo que podríamos estar perfectamente en el mismo horizonte, porque dentro del sufismo, dentro del mundo gnóstico, místico, realmente las epifanías, los lugares de interpretación o de revelación de esa divinidad o de esos secretos, puede ser sus instrumentos, puede ser su voz, o pueden ser mis manuscritos y mis notas al pie con mis libros. No tiene un formato, no es una cuestión dogmática. Creo que estamos de la mano recorriendo sendas y bueno, y atravesando estados con ese propósito, ¿no? Hacia la unidad y como en el sufismo las cuestiones librescas. Unos son las preeminentes, claro que estos grandes místicos sí que tuvieron acceso a un conocimiento humanístico muy íntegro, pero siempre lo han trascendido a la hora de realmente expresar cuáles son sus mensajes y cuáles son sus experiencias. Entonces, creo que sí, que somos muchas, ¿no? Es muy polivalente, es muy caleidoscópico. Somos muchas visiones, ¿verdad? De esa urdimbre que sería el pensamiento que emana la percepción, la interpretación, que emana, bueno, el corazón, sin desaprender nuestras herramientas, que en mi caso puede ser pues más filológica, en su caso es más musical, que además, fíjate, también el tema de la geometría, de la música y de las letras luminosas, de esas letras simbólicas, incluso de las temperaturas de la garganta, todo esto está relacionado y van de una manera, tienen un gran engranaje. Entonces, bueno, pues nos acompañamos. ¿Y eso fue lo que te impulsó a rodar el corto sobre Ibn el-Arabi? Bueno, lo que me impulsó realmente fue que era un filósofo, un poeta, un místico andalusí y un musulmán, un sabio musulmán andalusí que nació en Murcia. Y claro, yo soy murciana y quería entender un poco mejor de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Y me sorprendió que un autor como Ibn Arabi, con una obra tan extensa y tan potente, que sea tan desconocido a la vez.
Al profundizar en su obra vi que es inabarcable y claro, me quedé atrapada en la sabiduría de sus versos, de sus enseñanzas. Para mí eso fue la prueba, o sea, una referencia sumamente válida y eso me hizo querer saber más. Una semilla del pensamiento para la continua reflexión. Es un autor que te marca. Para mí ha sido imposible de obviar. No olvidemos que él se define como un intérprete de la pasión, como un traductor del más ardiente anhelo divino y un heredero de la sabiduría profética. De toda su extensa obra me centré en el intérprete de los deseos, y de dicha obra me interesó su parte metafísica, donde el amor divino y el amor humano se reducen a un solo amor. No hay una realidad independiente de la realidad divina. Así pues, quien ama a la criatura, ama al creador a través de ella, porque la belleza material es solo un reflejo de la belleza divina. Entonces, todos los poemas dedicados de amor, dedicados a Nizam, son verdaderos poemas de amor humano y al mismo tiempo son declaraciones de amor divino, ya que el último destinatario de su lirismo es Dios, que es la única belleza realmente existente. Interesó porque Ibn Arabi se define como un espiritual teodidacta, es decir, instruido directamente por Dios. Toda la enseñanza de Ibn Arabi tiende a ir hacia un único objetivo: proveer a quien lo desee de los medios, gracias a los cuales y por los cuales podrá sin peligro emprender el largo peregrinar que le reconducirá a su santidad original, que le permitirá restablecer el estado de proximidad a Dios del que gozaba el hombre antes de ensombrecerse. Porque cuando escuché sus canciones por primera vez, Ibn al-Arabi, Nurjum, Idrat el-Sun o Soleá Sufí, aprecié melodías de diferentes culturas con acentos hipnóticos del flamenco antiguo. Es decir, que las canciones de Pedro Burruezo representan las raíces heredadas del personaje actual creado en el cortometraje. Y vi claro en aquel momento que el haberme encontrado con su bella música era cosa del destino. La música evocadora con efectos hipnotizadores de las 4 canciones de Pedro Burruezo que introducen el corto son un experimento místico de lo más contemporáneo y encajaron a la perfección con el contenido temático y con las imágenes del proyecto, porque en él también se fusiona lo sufí con lo flamenco. Pedro con su música y yo con las imágenes creamos la vida del personaje actual.
Abu, ¿qué es esta llave? Pues mira, la naturaleza entera, todo el cielo, toda la naturaleza, todo absolutamente es como un tesoro, ¿sabes? Y este tesoro esconde el amor, la dulzura, la ternura. Y nosotros, en nuestro corazón, está la llave de este tesoro. Y esta llave me recuerda eso, que en nuestro corazón está la llave para acceder a esta verdad de amor, de cariño y de ternura. Abu, ¿por qué usas bismillah cuando comemos? Pues mira, para dar las gracias por los alimentos, por la salud, por la familia, por todo lo que tenemos, por la naturaleza. Somos de los agradecidos. Abu, ¿para qué sirve el dhikr? El dhikr. Mira, el dhikr significa recuerdo, ¿sabes? Recordamos al amado. Recordamos al amado y al amor. Y entonces, en todo momento, nos acordamos de dónde venimos y a dónde iremos, ¿sabes? Y de esta forma tenemos presente cuál es nuestro origen en todo momento. Cariño? Abu, ¿es importante buscar el conocimiento? Sí, es muy importante, cariño. El conocimiento es muy importante porque sin conocimiento vivimos en la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a cometer errores de todo tipo. El conocimiento es primordial para tener una vida en paz con nosotros mismos y en paz con todo aquello que nos rodea. Abu, ¿por qué hay tantas guerras? Pues yo qué sé, la avaricia, las ganas de poder, el desprecio de la vida, pero no tenemos que olvidar una cosa, que la guerra más importante es la guerra que tenemos nosotros con nosotros mismos, para estar siempre en un camino correcto, para ser siempre amorosos con la familia, con nuestros vecinos, con la naturaleza, para estar siempre para pasar por la vida para pasar por la vida sin hacer daño. Y esta es la guerra más importante que tenemos que llevar a cabo y tenemos que salir victoriosos. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bueno, pues lo cierto es que la inspiración proviene de un tablao flamenco que montó mi familia allá por los años 60 en Sant Feliu de Guíxols y que fue pues bastante pionera en ese sentido de llevar el flamenco a la Costa Brava. A raíz de ahí pues ha salido una novela con personajes reales y personajes de ficción que van por sendas, digamos, que escapan a lo más habitual dentro de la sociedad actual. Bueno, la sociedad actual, digamos que la novela está ambientada a partir de los años 60 y se desarrolla hasta los años 90. Empieza en Sant Feliu de Guíxols, pero luego se traslada a escenarios de Marruecos, más arriba, más al norte de l'Empordà, en Figueras. Y bueno, la verdad es que esto ha sido una sorpresa. Supongo que quienes conocen a Pedro saben que es un hombre muy polifacético y por tanto, pues bueno, de hecho la novela ya ha salido del horno y ahora está reposando. Y se titula Autosuficiencia. Hostia, no me ha dado tiempo por favor. Este es el contestador automático de Pedro Burruecini. De Pedro Burruzueski. De Pedro Burzunovski. De Pedro Burruzochov. Este es el contestador automático de Pedro Burruezón, de Pedro Burruecín, Burruecito,
Burlecinski, Burlezation. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. Gracias. Bueno, estoy aquí porque estuve en la primera película que hiciste de Pedro Burruezo. Yo con Pedro Burruezo tengo, bueno, pues un cariño especial. Coincidimos en su época de ABC, cuando hacía críticas de flamenco, bueno, hacía unas cosas estupendas. Crónicas, ¿no? Más que Sí, crónicas, unas cosas estupendas. Y bueno, puesto que estuve en aquella primera película, pues a pesar de que yo no me encuentro ahora mismo en mi sitio preferido con respecto al cine, que me gusta estar al otro lado de la pantalla, no en la pantalla, pero bueno, me parece un buen momento para estar aquí y mandarle un abrazo a Pedro. Y la canción dice: las mujeres van al poder, que las mujeres van al poder, las mujeres van al poder, ay, las mujeres van al poder, que las mujeres van al poder, las mujeres van al poder, que las mujeres van al poder, las mujeres van al poder. Si quieres un mundo nuevo, las mujeres al poder, te está sonando en la ciudad, las mujeres al poder, un grito con alegría, las mujeres al poder, con sabor a libertad, las mujeres al poder. Con ellas llegó lo bueno, de lo bueno lo mejor, más justo y más verdadero, lo tienen todo a su favor. Con ellas llegó lo bueno, hay de lo bueno lo mejor, más justo y más verdadero, lo tienen todo a su favor. Las mujeres van al poder, las mujeres van al poder, las mujeres van al poder, las mujeres van al poder. Si quieres un mundo nuevo, las mujeres al poder, está sonando en la ciudad, las mujeres al poder, hay un grito con alegría, las mujeres al poder, hay con sabor a libertad, las mujeres al poder. Vamos a ver, las mujeres van al poder, las mujeres van al poder, las mujeres van, a ver, las mujeres solas. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين